Tía, pues el otro día vi una película súper chula en Amazon Prime Video que se llama La Cabina, ¿la has visto? Ah, sí, sí, sí que la he visto. Sí. ¿Y qué te parece? Me gustó muchísimo. Es una película peculiar. Desde luego. Y además yo lo pasé mal porque yo soy claustrofóbica, entonces, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Es una atmósfera, ¿sabes? No te puedes comunicar, estás ahí encerrado, me dio un poquillo de pánico. Pero sí, 10 de 10. Yo sentí un poco de ansiedad poniéndome un poco en los zapatos del personaje porque digo, wow. O sea, imagínate que te pasa eso. Mira, ni me hables de eso, pero hablando de incomunicación y tal, me venía a la cabeza otra peli, bueno, es un corto, es el de Sorda, que no sé si lo has visto, pero sí. También tiene mucho que ver con la incomunicación, la imposibilidad ¿no? de hacerte oír por los demás. Y da la casualidad que tenemos aquí a una de sus creadoras. Entonces, ¿la hacemos pasar y hablamos con ella? Pues, por favor, que pase Eva Libertad. Yes. Hola, Eva. Hola. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Pues adivina, vamos a hablar de ti. Sí, te ha venga, tocado. Vamos. Entonces, bueno, estábamos hablando aquí con mi compañera sobre el corto que habéis hecho tú y tu compañera Nuria, que felicidades, por cierto, porque sabemos que ha llegado muy lejos a los Goya, ¿no? Nada más y nada menos. Pero bueno, antes de ir para allá, nos gustaría pues, conocerte y saber de ti. ¿Qué nos puedes contar de tus comienzos? ¿Cómo empiezas tú en el mundo audiovisual? ¿Qué es lo primero que dices, a esto me quiero dedicar? A esto me quiero dedicar. A ver, pues mi trayectoria hasta que llegué al mundo del cine ha sido bastante, no sé, no quiero decir errática porque no la siento así, o sea, siento como que si miro hacia atrás todo ha tenido un sentido, pero yo empecé con las artes escénicas, yo empecé con la dirección escénica. Y creo que empecé por ahí porque era algo bastante más cercano que el cine. O sea, cuando yo era una niña no había referentes casi de mujeres directoras. Y mi primera película dirigida con conciencia, o sea, que yo fui al cine y dije, anda, esta película está dirigida por una mujer, yo creo que tenía ya 15 años, 14 o 15 años, y fue El piano de Jane Campion. Y entonces era muy difícil, o sea, la figura del director era algo como muy enigmático y misterioso y como muy alejado. Y a mí me encantaba el cine desde pequeña, pero mi manera de relacionarme con eso que veía pues fue a través del teatro. Entonces, aunque yo me fui a Madrid y estudié sociología, pero mientras estaba estudiando sociología empecé a hacer teatro, luego me fui a Argentina con una beca, al volver empecé a dirigir teatro, y bueno, un periplo muy, muy largo, y en Madrid ya dirigí un cortometraje que tenía mucho que ver con violencia de género, con el mundo del activismo y demás. Y ya fue a mi regreso a Murcia, o sea, ya hace ahora casi 10 años ya, que empecé a trabajar con Nuria Muñoz, o sea, nos conocimos, en principio entré como a colaborar con la productora haciendo proyectos, pero poco a poco me fui quedando ahí y empezamos una trayectoria juntas porque nos dimos cuenta de que nuestras trayectorias se complementaban muy bien. Yo venía del mundo más de la dirección actoral, ella venía más pues, de todo lo que tenía que ver con la parte técnica del cine, y entonces cuando nos juntamos y empezamos a dirigir fue como, mira, bueno, yo también venía también de la dramaturgia, de la escritura de guión, entonces ahí hicimos un buen combo. También sabemos que te fuiste al extranjero un tiempo, a Argentina, México y tal. ¿Qué beneficios dirías que aportó esa experiencia a tu formación, básicamente? Pues muchísimo, o sea, en Argentina yo era todavía bastante joven, no sé si tenía 20, no sé si 24, 25, una cosa así. Y claro, pues y aparte era un momento en el que en Argentina todavía no había muchas españolas y ni españoles. De hecho, éramos como, a mí me decían la gallega, claro, porque allí sí. Era, sí. Y allí estuve en varias escuelas de teatro como muy
pues de Fernando Piernas, de bueno, gente como con mucho peso dentro, también en España, Augusto Fernández. Y Argentina para mí fue, o sea, estaba en Buenos Aires, una ciudad enorme, con un ambiente cultural tremendo, se hacía un teatro que yo no había visto en Madrid, entonces fue como abrirme a un mundo nuevo. Y luego estuve en México, ya bastante más mayor, como 30 y algo, 30 y pocos, y México me abrió la cabeza a nivel de mirar el mundo y la vida y a mí misma, porque sí que México, sí que culturalmente para una europea, o sea, con una cabeza europea como hay estructurada, pues te rompe mucho los esquemas, la relación con la vida, con la muerte, luego la manera de vivir allí, la vida que hay en las calles, o sea, hay cosas que parece que son mitos pero son reales, o sea, que la música nunca para, que se hace la vida en la calle. Lo que os decía, la relación con pues solamente pasar en México la época del Día de Muertos, está siempre presente, hay una otra relación con lo que tiene que ver con los muertos o el mundo de los muertos y demás, pero para mí fue como si mirar el mundo desde otro lugar y incluso mi vida. Entonces, ¿recomiendas Latinoamérica como destino audiovisual para las personas que nos dedicamos a esto? ¿Es un buen sitio para, no quiero decir hacer negocio, no es la palabra, pero para seguir formándote? Para seguir formándote. A ver, yo creo que ahora mismo en Latinoamérica están pasando cosas muy, muy interesantes. De todas formas, creo que, o sea, mi experiencia ha sido esa y para mí fue muy buena y muy enriquecedora. Yo creo que tienes que ir donde te lleve tanto tu vida como tu deseo. O sea, que cada cual tiene que encontrar sus destinos posibles. Claro, al final es un encuentro entre lo que tu vida el camino que se va allanando y tu deseo también, que a lo mejor, pues si es Latinoamérica, ahora mismo a mí me parece un destino maravilloso. A nivel de cine se están haciendo también cosas súper interesantes, en México también, además. Sí, claro, pero sin embargo no es a lo mejor tan conocido o tan aplaudido como las grandes industrias de Estados Unidos, por ejemplo, claro, lo cual es una pena. Claro, porque al final, pues esto, el poder de las grandes industrias... El monopolio que claro, tiene, sí. Pero bueno, pero no claro tenemos que olvidarlo y dejarlo de lado porque es una industria muy rica, como tú dices. Sí. Bueno, pues queríamos también hablarte, que has comentado antes, sobre el proyecto que tienes con tu compañera, bueno, el bebé que tenéis, que habéis creado, ¿no? Que es Nexus, que la tenéis aquí en Murcia. Sí. Que decidisteis también quedaros aquí en Murcia. Cuéntanos un poco qué hacéis, vuestra empresa, de qué trata, hacia dónde vais. Pues a ver, cuando yo conocí a Nuria ya llevaba en Nexus pues más de 10 años. Ella la había fundado con 2 socios, luego se quedó solo con uno y justo cuando yo llegué a Murcia y nos conocimos, Manuela Brisqueta, que era el socio de Nuria, estaba con una excedencia en la Universidad de Cartagena. Entonces, ellos llevaban muchísimos años. Nuria siempre dice que ellos querían hacer cine, pero al final pues el trabajo alimenticio, el vivir de esto al final, pues les fue llevando a virar un poco hacia pues el audiovisual en forma de vídeos promocionales, vídeos corporativos, spot o incluso documentales, pero bueno, documentales como por encargo y demás. Y cuando yo llegué a Nexus, claro, a mí eso no me gustaba, o sea, no me llenaba y tenía muy claro que si hacía algo en Nexus, pues tenía que ser algo que me apeteciese. Y yo recuerdo que le dije a Nuria, si no hacemos, o sea, si yo no puedo escribir y dirigir algo, yo voy a durar aquí, nada, 2 días. Entonces, pues empecé a escribí un guión, lo grabamos, o sea, lo rodamos, así una cosa muy pequeñita y demás. Es que en realidad, por eso digo que no llevamos tanto tiempo. Y poco a poco fuimos virando al mundo del cine, hasta el punto de que ahora mismo tenemos los proyectos que nos llevan la mayor parte del tiempo, a los que dedicamos el tiempo, son proyectos relacionados con el cine. Ya casi no tenemos ese tipo de proyectos, que también es un salto al vacío, porque tú vives de la productora. O sea, yo no soy una directora que me llamen para hacer, o sea, es que yo tengo mi productora, tengo que sacar la productora adelante y vivo de eso. Entonces es una apuesta
como Es bastante arriesgado. arriesgadas. Sí. Es arriesgado, sí. Sabemos que sois vosotras mismas las que, por norma general, escribís, producís y también dirigís todo lo que hacéis, ¿no? Y queríamos saber si era porque realmente queríais hacerlo o por falta de presupuesto para contratar gente para hacerlo o por lo que sea. Porque antes has mencionado que, bueno, que a ti la parte más técnica y tal, pues a lo mejor no es lo que más te llena, no es lo que más te llama la atención y tal, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Entonces queríamos saber un poco eso también. Sí, pues es una pregunta interesante porque sí que, o sea, lo que sí que tenemos claro es que queremos hacer proyectos propios. O sea, a mí yo necesito contar, me gusta contar historias, es lo que más disfruto. Entonces, sí que el guión me apetece escribirlo a mí y luego la dirección también, o lo compartimos juntas o pues ahora, por ejemplo, el largo lo voy a dirigir yo y Nuria está preparando otro corto para dirigir ella y también seguiremos dirigiendo juntas. Pero sí que hay algo que cuando hace unos años, cuando empezamos a hacer cine, sí que la dirección de foto la hacía Nuria, o sea, incluso el montaje lo hacía yo también, o entre las dos, lo hacemos las dos juntas, que sí que tiene que ver con que no había presupuesto suficiente como para contratar a gente y de alguna manera pues, especializar esos cargos. Conforme fuimos creciendo, sí que fuimos haciéndolo así. O sea, ya, por ejemplo, en el último o en Sorda mismo, pues ya Mariona Solé lo montó, que es una montadora profesional. Luego en Mentiste Amanda, pues ya trajimos una directora de foto, directoras de arte de fuera, o bueno, de fuera o de aquí, pero me refiero a que sí que hay algo que hacer proyectos propios de los que tiremos nosotras no implica tener que hacerlo todo en absoluto. Lo ideal es que el presupuesto permita, claro, contar con gente que sea buena en lo suyo, claro, y que incluso claro, que sea mejor que nosotras, porque yo como montadora he aprendido por la práctica. Claro. Sí, a ver, quiero decir, aquí en este oficio se aprende de todo un poco, ¿no? También para sobrevivir, pero bueno, hablando también de montadoras, directoras, guionistas, vuestra decisión de incluir a más mujeres en vuestros proyectos, tal, ¿cómo es la experiencia de encontrar otras mujeres cineastas aquí en Murcia? Bueno, en Murcia, en España, no sé muy bien si tenéis más contacto con gente de fuera o de momento estáis trabajando a nivel más local, pero ¿cómo es el proceso de encontraros unas a otras y poder trabajar juntas? Pues a ver, para nosotras el proceso ha sido, por una parte, la voluntad de trabajar con mujeres, o sea, hasta que esto no sea igualitario o las cifras estén un poco más compensadas, o sea, que no solamente el 32% de las personas que se dedican al cine en España sean mujeres, o sea, o solamente el 20% de las películas estén dirigidas por mujeres, sí que intentamos dar espacio y trabajar con mujeres. Y luego ese encuentro, pues por ejemplo, yo tuve la suerte de que me seleccionaron en una residencia para mujeres cineastas que se llama COFIL y que éramos 20 mujeres españolas y latinoamericanas, directoras y guionistas. Y de repente pues eso se empieza a tejer una red en la que te das cuenta de que hay problemas que son comunes y que tiene que ver con eso. Luego también, por ejemplo, yo no estoy criando, o sea, no tengo hijos, pero tengo cuidados, o sea, tengo padres mayores. Entonces también pues empiezas a ver casos o empiezas a conocer compañeras cuyas trayectorias se han tenido que parar porque llega el momento de la crianza y entonces es como no se pueden ir a rodar durante 14 horas. Claro. Importante que no se tiene en cuenta, sí, entiendo. Sí, se tiene muy poquito en cuenta. Desde que, o sea, conforme van entrando las mujeres a los ámbitos, o sea, y empiezan a gestionar rodajes y demás, empiezan a implementar medidas que tengan esas realidades en cuenta. Pero para mí, pues las amigas que voy haciendo en el camino, que muchas son de fuera de Murcia, porque nos vamos encontrando eso en residencias o nos vamos conociendo en proyectos o conectamos en festivales, pues hay muchas que son fuera de Murcia, pero pues es maravilloso porque de repente tienes referentes cercanos, o sea, claro, ya no son referentes de una directora que es la excepción a la norma y que ha hecho esto, es que son compañeras
o de mi edad, o más mayores o más jóvenes, pero que están más o menos... Gente o sea, de a pie, gente claro, corriente, ¿no? Que no está claro, en esa esfera con contextos muy hollywoodiense parecidos tan... a los Sí. tuyos. Entonces, esos son los verdaderos referentes que necesitamos, no referentes de Google, que es como... Claro. Si bien es cierto que Murcia es una tierra muy bonita y tiene mucho que ofrecer, desde luego, no podemos negar que a nivel cinematográfico no está a la altura de otras ciudades como, no sé, como Madrid o parecidas. Entonces queríamos saber por qué decidisteis, bueno, tú llegaste después, ¿no? Pero ¿cuál fue, o sea, qué es lo que llevó a Nuria a crear una productora aquí, pudiendo irse a cualquier otro lado con más oportunidades a nivel laboral? En el caso de Nuria, ella lo que pasó fue que ella quería irse fuera, pero de repente la contrataron en la tele, en una de las teles que había. Y se pasó como, creo que fueron 9 años trabajando en la tele, aprendió muchísimo, pero cuando, o sea, durante ese tiempo, ya creo que ya tenía la productora. Y para ella siempre lo dice, que tiene como esa espinita clavada porque se iba a ir a Barcelona, ya tenía todo preparado para irse y se quedó y una cosa luego le llevó a otra. En mi caso, yo he estado viviendo 18 años fuera. Entonces, cuando volví por un tema de cuidados familiares y yo ya no me quiero ir de aquí. O sea, me he movido bastante, he vivido... Y cuando regresé a Murcia, al principio no sabía muy bien qué iba a hacer, qué iba a pasar con mi vida, pero poco a poco fue como que fui asentándome aquí y cuidando y trabajando en Nexus, en el proyecto de Nexus, y ahora en ayudar o apoyar para que aquí empiece a crecer una industria del cine que permita que la gente trabaje aquí y cree aquí y desarrolle su creatividad y sus trayectorias en cine aquí. Entonces, Murcia, como bien decías, es un territorio con unas posibilidades para hacer cine tremendas. Lo que ha faltado y lo que ahora está empezando a conseguirse es esa voluntad política porque aquí haya una industria del cine que, bueno, como la que merece esta región. Claro. Para vuestros, hablando de la región y de las ayudas que están proponiendo, vosotras habéis recibido, bueno, no sé de Murcia exactamente, pero estáis recibiendo ayudas y os están apoyando para seguir adelante con los proyectos que lleváis a cabo, ¿no? Sí, a ver, nosotras desde Cinemur, que es una de las asociaciones donde estamos en la Junta, bueno, yo soy vicepresidenta y Nuria está en la Junta Directiva, llevamos ya desde 2017 o 2018, no me acuerdo bien, interlocutando con la Administración justo para esto, para que en Murcia haya convocatorias regulares donde las cineastas, los cineastas y las productoras se puedan presentar con sus proyectos y que haya un dinero para esos proyectos y que estos proyectos sean competitivos, o sea, puedan competir con proyectos de otros territorios donde sí tienen esos apoyos. Claro, por parte de igualdad de condiciones. Igualdad, porque ¿no? si no, no puedes competir. Claro. O sea, si tú no tienes un apoyo económico de tu comunidad, no puedes competir a nivel estatal, no puedes competir con proyectos que sí lo tienen. Claro. Entonces, nosotras hemos ido pues presentándonos a convocatorias y sí hemos conseguido algunas de las ayudas, sí. Eso es genial, siempre, claro, ¿no? Siempre son bienvenidas, es básico, ¿no? Las ayudas. Claro, es que es básico, o sea, es que el cine... De hecho, gracias a eso pudisteis grabar Sorda 2 veces, ¿verdad? Sí, no es que lo grabásemos 2 veces, es que hicimos es que de hecho lo que hicimos fue un rodaje cuando todavía no teníamos, una primera parte de rodaje cuando no teníamos todavía ninguna ayuda, entonces lo que hicimos fue grabar y decir, bueno, con este material vamos a presentarnos ahora al ICAA, al Instituto Nacional de Cine, y entonces hacemos el rodaje en condiciones. Y así fue, o sea, hicimos un rodaje, al equipo le dijimos, bueno, os vamos a pagaros esto, a ver si os podemos pagar más, y luego con una ayuda local nos presentamos a los reactivos culturales, nos dieron una ayuda autonómica, otra local, nos presentamos al ICAA y nos lo dieron. Entonces, hicimos esa segunda parte del rodaje. Lo que pasó fue que pensamos usar material de los 2 rodajes
y al final se quedó muy poquito del primer rodaje. Se quedó ahí parte del material del segundo, de los brutos, se usaron en el montaje final del primer rodaje, pero muy poquito. Bueno, hablando de Sorda, ya que hemos sacado el tema, ¿no? Y que ahora mismo es lo que está en auge, supongo que es de lo que más habláis, ¿no? En la productora, o en lo que os tiene más ocupada la cabeza ahora mismo. El corto ya no. Bueno, o sea, el corto ya no, el claro. corto ya, El corto ya no. ya está como terminando su distribución, que ya está bien. O sea, está bien. Que ha sido bastante intensa. Sí. A mí me da curiosidad saber cómo ha sido el proceso de escritura de esta historia, porque es una historia poco común, no apta, pero no es para el público convencional, digamos, ¿no? Entonces a mí me genera mucha curiosidad saber cómo fue esta, ¿no? Cómo le disteis vida a esta historia. Pues Sorda, en realidad, yo siempre lo digo, o sea, surge porque mi hermana, Miriam Garlo, que es la actriz protagonista, es mi hermana y es sorda en la vida real, si no yo no hubiese podido contar esta historia. Además, Nuria también, ella la crió casi una tía, su tía Mari, que era una mujer sorda en una época en la que todavía ser sorda era más complicado que ahora. Entonces las dos teníamos gente muy cercana, familiares, con sordera, y en mi caso es Miriam, que llevamos toda la vida nosotras acompañándonos, ella desde su identidad sorda y yo desde mi identidad oyente. Y Sorda surgió porque hace unos años Miriam empezó a plantearse ser madre. Y me empezó a comentar pues todo lo que sentía y pensaba, todos los miedos que le venían cuando pensaba en una maternidad en un mundo hecho por y para oyentes. Y entonces en una de esas conversaciones a mí se me ocurrió decirle, oye, ¿por qué no pones todos estos miedos por escrito y me los pasas? Y cuando me pasó esa lista de miedos, que tenía 2 páginas, que era miedos, si es oyente, o sea, si la criatura es oyente, pues todos estos miedos, si es sorda, todos estos. Claro. Cuando yo vi esa lista, ahí algo se movió y fue como, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces empecé a escribir un guión que le pasé a Miriam y a Nuria, fueron las primeras en leerse, y de ahí surge Sorda. Claro. Entonces, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pero ¿crees que hace falta dar a conocer estas historias de las personas que no quiero decir que no encajan, pero que tienen poca visibilidad, ¿no? O sea, es algo importante y todavía falta muchas historias que contar, creo que estamos de acuerdo con eso. Sí, porque yo creo que hasta hace poco la figura tradicional que había detrás de la cámara pues era algo como muy rígido. O sea, era algo muy único, que era el hombre cis, hetero, blanco. Sí. Y entonces, claro, pues contaba las historias desde su perspectiva. Yo creo que, o sea, cuanto más personas diversas entren y se pongan detrás de la cámara, pues más historias se van a contar. O sea, la diversidad de las historias pues explota y se empiezan a contar desde lugares que no hemos visto tradicionalmente. O sea que sí, yo cuando me dicen, ¿cómo ves el cine del futuro? Digo, pues veo que cada vez haya más diversidad. O sea, no visualizo 3D o realidad tal. O sea, yo lo que visualizo es eso, cada vez más diversidad y que... Es el contenido lo que tiene que variar, ¿no? Y que no sé lo que pasará, pero que ojalá sea así. Bueno, ojalá, ¿no? Claro. Esperemos no ir para atrás. Sí, esperemos. Pero, claro, tiene que pasar lo que tú has dicho, igualdad de condiciones, más oportunidades para todos los que no estamos al mismo nivel, ¿no? Que el hombre hetero blanco cis que dirige, bueno, este tipo de cosas seguro que estamos de acuerdo en que tienen que cambiar, sí o sí. Claro, claro, sí. A mí siempre me preguntan ¿por qué crees que ha sido que se está sucediendo ahora esto que llaman el boom de las directoras. Y yo creo que hay son muchos, o sea, hay muchos factores. Por un lado, pues la democratización de la educación hace mucho, o sea, que de repente pues mi madre no fue a la universidad, ¿sabes? Pero el hecho de que ahora la universidad está llena de hombres, de mujeres y de ya generaciones que han salido, por un lado eso, por otro lado, al final hay avances a nivel social, o sea, al final el feminismo ha logrado
pues cierta, o sea, colarse Sí. en los espacios, en los ámbitos. Por otro lado están las medidas de acción positiva, o sea, se ha logrado también decir, oye, que no partimos de una base Igual. Claro, entonces si no partimos de aquí, la meritocracia y el talento, ¿qué me estáis contando? O sea, estamos así, con lo cual tenemos que lograr esto. Y entonces aquí sí que podremos hablar de talento y de meritocracia. Entonces esas acciones positivas que en algún momento esperemos que ya no hagan falta, pero ahora mismo hace falta lo que se llama, que suena muy mal, que son las cuotas. Bueno, es que no son ni cuotas, pero si tú presentas proyectos donde estás poniendo a jefas de departamento mujeres, bueno, pues eso se valora. Claro. Y eso, pues ojalá dentro de unos años no haga falta, pero ahora mismo está ayudando a que de repente directoras de foto trabajen, porque hasta hace unos años solo trabajaban directores de foto. Eran muy poquitas las directoras de foto que... Y que se conozcan, claro. Claro. Que se les reconozca por el nombre. Que, claro, estas figuras suelen ser figuras muy invisibles, ¿no? Detrás de la cámara y ya está. Sí. No son más que otra... Pero bueno. Y ya para finalizar, ¿qué consejos darías a las mujeres y a la gente en general que quiera dedicarse a la escritura, al guión? A la dirección, este tipo de cosas. Especialmente mujeres. Creo que la pregunta aquí adecuada es a las futuras escritoras, ¿cuál es el consejo que tú te aplicas a ti misma? A ver, consejo. A mí, es que lo de dar consejos me pone un poco a así. Ver, para todo el mundo como... no se puede aplicar igual, pero... Sí, a ver, no sé muy bien, o sea, yo lo que les diría es que... O sea, ahí lo que ahora está muy de moda, el nombrar el síndrome de la impostora, y es sí, todas, incluso hay chicos también, pero como todas lo tenemos, ese síndrome de la impostora, pues hay que convivir con él y seguir adelante. Y para mí es buenísimo apoyarme en otras mujeres, o sea, relacionarme con otras mujeres y crecer juntas, compartir logros y compartir también miedos. A mí eso me da mucha fuerza. No sé Sororidad, feminismo. Sororidad, ¿no? Sí, en realidad como lo quieras llamar, sí. Pues sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo aquí y pues nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.